El otro día estuve viendo algunas películas para entretenerme mientras hacía mis tareas. Entre ellas estaba toda la saga de Harry Potter. Y a decir verdad, tenía preparado un análisis al personaje de Draco Malfoy, pero para eso quisiera tener más opiniones personales que surgen de Twitter, Amino y TikTok, si es posible para abarcar el tema como el análisis a Bakugo. Pero hasta eso, hoy vengo con otro personaje de otra saga de películas muy popular. Esta es la franquicia de Shrek 2 y Shrek 3. Y la pregunta para este video es: ¿el príncipe encantador hubiera sido un buen rey? El príncipe encantador. Este personaje no tiene un número de fans que hable por él en las redes sociales, pues no puedo poner en la mesa los gustos personales, así que pasaremos directo al análisis de su historia. Shrek 2 inicia contando la historia de la princesa Fiona, pero el detalle especial es que empieza con otra voz. Este se llama a sí mismo el príncipe encantador. Nos cuenta todo lo que tuvo que atravesar hasta llegar a la princesa Fiona. Así que aquí llegamos al primer punto. El príncipe encantador hizo un viaje muy arriesgado por querer salvar a Fiona del castillo. Y en una serie de interacciones lo vemos presentarse como alguien atractivo. Los efectos de cámara ayudan a revelarlo, pero se lleva una sorpresa de que la princesa Fiona ya fue rescatada. Nuevamente vuelve a aparecer, pero la secuencia donde reaparece es cuando es presentado por la hada madrina. Aquí encontramos otro punto que deberá analizarse. ¿Encantador es hijo de la hada madrina? Su siguiente aparición se da en la fábrica de pociones. Por alguna razón sus apariciones no tienden a ser muy relevantes, puesto que la fábrica solo se muestra muy enojada, pero debemos tomar en cuenta una frase que dice mientras mueve su espada. ¡Va a lamentar el día en que se atrevió a despojarme de mi reino! Es a partir de esa frase que me llegó una duda. En efecto, la persona que debía rescatar a Fiona se ganaba por derecho el trono del reino, porque debía casarse con ella. Pero ¿qué hubiera pasado si Lord Farquaad rescataba a Fiona o algún enviado por él? ¿Cómo hubiera sido la historia si otra persona en lugar de Shrek y Encantador lo hubieran rescatado? Y surge algo más. Él menciona que ese era su reino, pero lo decía por el hecho de ser un berrinche. ¿O de verdad? La persona que obligatoriamente debía rescatar a Fiona era Encantador. Recordemos que el cuento abiertamente dejó el desafío que cualquier persona podía ir a rescatarla, y que solo su verdadero amor la debía rescatar. Entonces, arbitrariamente, la hada madrina dejó ese desafío para darle más peso y más significado cuando Encantador la rescate, puesto que eso sería como una demostración que Encantador era su verdadero amor, pues nos damos cuenta que Fiona vivía convencida que solo su verdadero amor la podría rescatar de la Torre del Dragón. Me confinaron a una torre a esperar el día en que me rescatara mi verdadero amor. Entonces vienen las escenas donde Encantador se hace pasar por Shrek. Nos damos cuenta que Encantador solo quería que todos vieran su aspecto y que era la mejor opción. Pero aparte de ello, ¿qué más logro se puede decir que consiguió con sus propias manos? Recordemos que la hada madrina era la hada más famosa del reino y eso la hacía estar a la vista de todos quienes la buscaban por sus pociones, lo que la hacía dueña de una fortuna e influencias gigantescas. Pero Encantador no lograba nada por su cuenta, más que solo ser atractivo. Pasado esto llegamos a la tercera película que nos da la razón. Encantador, al no tener a su madre, se ve que cae muy bajo, a tal punto de trabajar como el niño lindo en una obra. Pero inclusive como actor se ve que deja mucho que desear. Y viene el asunto que muchos de seguro ya captaron, pero hay que seguir recolectando evidencia. Sus últimas apariciones se lo ve como una persona que de lleno se entrega a los villanos, queriendo volverse su líder. Pero incluso ahí, no llega a ser el agrado de ellos. Solo consigue llegar a ellos porque atacó a sus fallas de sus objetivos. Quiere llegar a tener un grupo de seguidores. Y les hace una promesa de que ellos tendrán su final feliz. Había una vez alguien que decidió que fuéramos perdedores. Pero toda historia tiene dos versiones. Y la nuestra aún no se ha contado. Ahora, ¿quién viene conmigo? ¿Quién de ustedes quiere ser ganador? Es cierto. ¿Quiénes quieren vivir felices por siempre? Pero en lugar de ello, todos los villanos llegan al reino solo para destruir. Los villanos se olvidan de sus objetivos. Esos objetivos que se supone Encantador les prometió, ahora solo viven para destruir. Ahora vamos con el veredicto de si Encantador es un buen personaje, un personaje más o un mal personaje. El que Encantador fuera por sí a rescatar a Fiona podía darle un punto como buen personaje, pero recordemos que tiene de su lado la magia. Así que solo fue un capricho que él diera todo ese viaje, ya que así su meta sería más satisfactoria y tendría más significado en el momento de rescatar a Fiona, así que aquí solo cumplió con su historia. El príncipe Encantador en Shrek 2 no tiene trasfondo. Es muy poca la información que nos brindan acerca de su pasado y el por qué hace todo lo que hizo,
no tiene nada que lo justifique. El único dato es que la hada madrina dejó el desafío abierto, pero el que siempre debía rescatarla era Encantador. Pero aún así no justifica. No hay más trasfondo. Encantador no lo hizo por su voluntad de querer salvar a una princesa porque quería ser su verdadero amor. Lo hacía solo porque quería ser el heredero al trono, como siempre se le fue dicho. El siguiente punto viene con su narcisismo. Él se presentaba a sí mismo como el más guapo, el más valiente y la mejor opción, pero a lo largo de la segunda y de la tercera, solo es alguien que consiguió todo a base de mentiras, lo que en este caso son las pociones y el hecho de tener como protectora a un ser mágico extremadamente poderoso como lo fue la hada madrina. Y su crisis en la tercera película no viene por el hecho de que él no quería ser lo que era hasta ese entonces, y empezar desde cero para convertirse en algo que él a lo mejor quería, sino que se siguió sumergiendo más y más en su narcisismo. No hay más trasfondo. La historia lo sigue presentando como el que quería ser el rey, que se lo merecía, pero no le hacía nada que la llegara a denotar que fuera merecedor del reino. Y la película da la razón, porque sus aliados son los villanos, que siendo villanos les promete que ellos alcanzarán sus objetivos, que muchos de ellos, como la reina malvada, era ser la más bella, Garfield tener de regreso su mano y así muchos ejemplos. Pero Encantador, en lugar de cumplir sus promesas, deja rienda libre a que todo el reino sea destruido. Los villanos solo se encargaron de destruir, y fue precisamente Arturo quien les hace ver a los villanos que ellos no tienen por qué seguir siendo villanos. ¿Quién piensa que debamos arreglar las cosas así? ¿Entonces quieren seguir siendo villanos toda su vida? Pero somos villanos. Es lo que sabemos hacer. ¿Y nunca quisieron ser algo más? Ok, bien, tienen razón. No soy un árbol parlante. Pero, ¿saben? Un buen amigo me dijo una vez, aunque o te llamen ogro, o un fracasado, no significa que lo seas. Lo único que importa es lo que tú creas de ti. Si hay algo que tú desees, o alguien que de verdad quiera ser, el único que te lo puede impedir eres tú. ¿Yo? ¡Sobre él! No. Lo que quiero decir es que cada quien es su propio obstáculo. Yo quería abrir un spa en Francia. A mí me gusta tejer. Tejo con gancho. ¿Cuál era su objetivo de ser villanos? Si ellos lo que querían era escribir su propia historia, pero con Encantador nos damos cuenta que ellos no lo hacían. La influencia de Encantador era de que todos lo siguieran ciegamente mientras él los dejaba hacer lo que quisieran. No los escuchaba. Aparentaba escucharlos porque fue su medio para ganarse su lealtad, pero en cuanto otra persona les dio a pensar que ellos no tenían por qué seguir siendo los malos en la historia, Encantador demuestra su lado narcisista una vez más. Esta vez ya no para matar a Shrek, sino contra Arturo. En efecto, Encantador no se permitía el perder ante nadie. Todos debían estar por debajo de él. Durante toda su historia, solo se nos muestra ese lado. No tiene profundidad más que ser el chico guapo mimado malo. Y no tiene más objetivos que el ser el rey. Y si conseguía el reino, ¿qué haría después con ello? Y como vemos, Encantador cumplió su historia, pero en su primera aparición no tuvo gran relevancia. En la tercera película no tuvo trasfondo. Tuvo momentos que lo trataban de volver carismático, pero quien siempre seguía apacándolo era Shrek. El grupo de Pinocho, el lobo y Jengibre con los 3 cerditos, las princesas, inclusive los villanos y Arturo, lo ponen en un punto que muchos hasta se olvidaban que él era el antagonista principal, y solo sabíamos que él era el villano principal solo cuando aparecía. Cuando no estaba, eran otros que se ganaban la atención, por lo que el príncipe encantador se lleva como veredicto el ser un mal personaje. Fue un cliché que no tuvo tanta relevancia, su historia no tuvo trasfondo, sus acciones no tienen justificaciones y después de su caída ya nadie más lo recuerda a menos que se lo mencione o se vean las películas nuevamente, y por tales motivos, junto con el que él no sabía para nada gobernar un reino, puesto que dejó que se empiece a destruir en cuanto tomó el poder, el príncipe encantador no hubiera sido un buen rey. Si el video te gustó, agradecería mucho tu pulgar arriba. Muchas gracias. Sígueme en mis redes sociales. Los enlaces los dejaré en la descripción. En los comentarios puedes dejar tus opiniones. Yo soy Fernet Glimmer y nos vemos hasta la próxima.